Ninguna democracia es perfecta, pero hay que defenderla y estar vigilantes porque se puede ir erosionando hasta convertirse en un régimen totalitario, donde no se puede ni hablar, como en Nicaragua, de la mano de Daniel Ortega, que terminó amarrado al poder, encarcelando a sus rivales políticos y persiguiendo hasta a los sandinistas, con los que alguna vez tumbaron a otro tirano. Andrés Sanín siguió el rastro de los exiliados y el drama de vivir en el limbo. Pero iba con un terror, yo sentía que cada vez me hacía más chiquito. Yo soy chaparrito, pero yo sentía que cada vez me iba haciendo más chiquito y aquel lugar era enorme y escuchaba ruido de gente que estaban detrás de esos portones. Y llego y voy caminando así, cabeza abajo, y de repente me voltean bruscamente hacia un portón negro, zarroso, horrible, y me dicen, quítate la ropa. Sentí que aunque la celda fuera tan pequeña como era demasiado enorme para mí porque me abrumaba y tenía miedo e incertidumbre de qué pasaba con mi familia, de cuándo iban a saber de mí. El régimen te quiere quebrar moralmente, te quiere desmoralizar. Entonces parte de tu lucha es que no te desmoralicen, es decir, mantener una moral alta, mantener el compromiso alto. Encarcelados, perseguidos o exiliados, en un limbo migratorio y existencial, muy lejos de su familia, de sus amigos y de su país. Uno en Estados Unidos y otro en Colombia, como si fueran apátridas o traidores de la patria. Así terminaron Alex Hernández y Douglas Castro, dos jóvenes defensores de la democracia en Nicaragua, por levantar la voz en contra del régimen de Daniel Ortega. Esos que están presos ahí son los hijos de perra de los imperialistas yanquis. Nosotros nos acusa de traición a la patria, de difundir noticias falsas, todo en el marco de estas nuevas leyes que ellos hicieron en la última andanada represiva del 2020. Pero es bastante ambiguo porque no te dicen por qué traicionas a la patria. Lo que se entiende que traicionar a la patria es no rendirle pleitesía o no apoyar al régimen de Daniel Ortega. 2 veces preso, estuve exiliado, perdí mi carrera, perdí mi familia, mi nacionalidad. Es de las cosas que más me ha dolido. Alex venía de una familia sandinista que apoyaba a Ortega desde que tumbaron juntos al dictador Anastasio Somoza. Creo que quería ser ingeniero o arquitecto. Me ponía a dibujar casas y cosas así. Quiso ser hasta cura, pero los abusos del régimen lo alejaron de su familia y lo llevaron a marchar en contra de un gobierno que llevaba 13 años y 2 reelecciones perpetuándose en el poder. Hay un quiebre ahí bastante difícil, pero eso no ha impedido que yo asumiese las responsabilidades y los riesgos que conllevan separarse de una ideología equivocada y buscar transformar el país. Douglas estaba felizmente casado con una colombiana, venía de un pueblito chiquito y soñaba con seguir avanzando en su carrera académica como profesor universitario. Pero tampoco pudo quedarse callado cuando empezó a ver cómo el régimen silenciaba unas protestas, golpeando hasta a los ancianos y causando la muerte de varios de sus manifestantes, que empezaron a exigir la salida de Ortega del poder y de su esposa vicepresidenta. Todo el pueblo nicaragüense sabe que es una injusticia. Los golpes de Estado los dan los ejércitos. Y quien tiene las armas en este Estado, en este Nicaragua, es la policía y los paramilitares. Si en todo caso que hay un golpe, fue un acto golpe del gobierno de Daniel Ortega. Y también eso es crimen organizado, porque hay gente que anda haciendo otra fechoría. Para explicar un poco, el estallido social en Nicaragua dejó más de 350 muertos. Es considerado la ola de protestas más grande en la historia de Nicaragua, solo comparada con la insurrección del 79, que dio al traste con la dictadura somocista. Los nicaragüenses estamos más que convencidos de que el proyecto es que Daniel Ortega le dé el poder a Rosario Murillo y después esta se lo dé a Laureano y no sabemos a quién es más, de su familia. ¿Por qué? Porque eso nos regresa al momento del somocismo, que también fue una dinastía. Acorralado por las barricadas y por unas protestas que no paraban de exigir su salida, Ortega comenzó a perseguir y a encarcelar a todo aquel que pudiera ser una amenaza, incluidas esas figuras políticas de la oposición que parecían intocables. El régimen empieza con Cristina Chamorro, pero la mandan casa por cárcel. No causa mucho temor. Cuando capturan a Arturo Cruz, que sí lo mandan a la cárcel, ahí es la señal de que todos los candidatos van a ser encarcelados. Entonces, en el transcurso de una semana los capturaron a todos. Pero luego vinieron mis amigos de la organización. Cuando nos meten presos a ellos, eso es lo que detona que yo decida vivir en la clandestinidad, es decir, vivir escondido y luego salir del país. Me fui en un bus, así más o menos camuflado en medio de la población, me crucé por el monte, es decir, de manera ilegal. No cometí ningún delito, estaba huyendo de las violaciones a derechos humanos en Nicaragua, pero sobre todo, a mí lo que más me angustiaba en ese momento era
el sufrimiento que eso le iba a causar a mis seres cercanos, sobre todo a mi mamá y a mi esposa. Tras la angustia de la separación y el riesgo de que lo detuvieran o lo desaparecieran, Douglas logró reencontrarse con su esposa y refugiarse en Bogotá. Pero quedó en el limbo de no tener un permiso para trabajar ni un pasaporte válido para salir de Colombia y poder aceptar una beca que se ganó en Inglaterra para hacer una maestría en estudios latinoamericanos. El encuentro con mi esposa fue motivo por eso, pues porque es encontrarte con un ser amado en libertad. Pero no es completo porque también no estar en tu país, salir huyendo de esa manera, no podía estudiar, no podía trabajar. Su exilio no ha sido nada fácil, pero al menos llegó a un país que lo acogió con calidez, donde podía hablar con libertad y donde conocía la lengua y la cultura. Y al huir, evitó terminar en la cárcel, como le ocurrió 2 veces a Alex por quedarse en Nicaragua, exigiendo la liberación de todos los presos políticos. De unos taxis que estaban parqueados, salen unos individuos encapuchados, que eran como 10, 12, y me señalan, me apuntan con armas chiquitas y largas. Y, bueno, pues, hijo de aquí llegaste, que no sé qué. Y en eso dejan caer como 8 patrullas, pero una medida desproporcionada para detener a una sola persona. Me tienen contra el suelo, me patean, me amordazan. Uno de ellos me pone la gran bota aquí en el hombro y me lo empuja para abajo, entonces me deslocó un poco el hombro y fui trasladado al Chipote. El Chipote era la misma cárcel donde la dictadura de Somoza torturó a los sandinistas y que, irónicamente, terminó convertida en el lugar donde el régimen de Ortega también torturó y detuvo hasta a sus viejos compañeros sandinistas. Hablamos de celdas de 2 metros de ancho por 3 de hondo, 2 de alto tal vez, donde están 4 personas y las 4 estábamos desnudas. ¿Llegaron a torturarte o no? El golpearme en repetidas ocasiones no se asimile a lo que en realidad pasaron otras personas, que yo las vi con mis propios ojos, cómo llegaron hasta el Chipote. Me contaba uno de ellos, lo colgaron de las manos así. Llegó que parecía una papa literalmente su cara. Vi personas que le habían quitado la uña, vi personas que les habían grabado aquí FSLN con cuchillos y cosas así. A mí me golpearon en reiteradas ocasiones, en la ingle sobre todo. No sé por qué tenían esa fijación realmente. Yo solamente decía, ojalá que estos cabrones no me dejen estéril. Sobrevivir a esos 6 primeros meses de encierro lo llenó de fuerzas para seguir protestando cuando lo liberaron y le permitió estar más sereno cuando volvió a caer preso 3 años después y terminó junto a varios de los candidatos presidenciales que detuvo Ortega antes de las elecciones, incluido su compañero de lucha, Medardo Mairena. Abren la puerta y yo miro un par de ojos conocidos ahí, que era Medardo, y ¡pum!, me lo tiran. ¿Qué hiciste? ¿Se abrazaron con Medardo? Pues sí, nos abrazamos, güey. ¿Qué onda? ¿Cómo te dejaste agarrar? Me dice. ¿Cómo que me dejé agarrarle? ¿Cómo te dejaste agarrar vos también? No, entonces hablamos, lo puse al día. Ellos tenían ya casi 3 meses de no saber de su familia, ni su familia de ellos. Yo le dije, todas las familias están allá afuera, están trayendo agua, están trayendo cosas, no los hemos olvidado. Con el poder de su buen humor, logró perder el miedo hasta para reírse en grupo del peor chiste de Ortega, cuando escucharon los fuegos artificiales frente a la cárcel, anunciando su tercera reelección con sus 7 rivales presos. Fueron como media hora de fuegos artificiales. Y ya sabemos que ganó, o sea, no es sorpresa tampoco. Le ganó a un par de desconocidos. A uno que se llama Gasparín, imagínate vos. Un fantasma. Literal se llama Gasparín. Le ganó a ese, pero a nosotros no nos ganó. Y para ganarnos a nosotros, nos tuvo que echar preso. Entonces, ¿qué victoria es esa? La comunidad internacional condenó la farsa de esas elecciones y siguió presionando al régimen para liberar a prisioneros políticos como la comandante sandinista Dora Telles. Y una noche de febrero, cuando un ruido los despertó y pensó que los iban a trasladar a otra cárcel, Alex se llevó la mayor sorpresa de su vida. Tras 1 año y medio en la prisión, terminó deportado y despojado de su nacionalidad, perjudicando el interés supremo de la nación. Por consiguiente, se ordena la deportación inmediata y ya efectiva de 222 personas. Antes de subirme al avión, me tiré al suelo a orar. Me levanté y subí. Muy emotivo, entonces va al fin despegando el avión y se canta el himno en lo que va despegando. Consignas como que viva Nicaragua libre, vamos a volver. 6 meses después de ese vuelo hacia la libertad, visitamos a Alex en un apartamento de paredes desnudas,
a las afueras de Washington, D.C., donde vive junto a otros 2 exiliados nicaragüenses y donde sigue añorando el aroma a café del pueblo donde creció y deseando reparar esas fracturas familiares que el régimen le dejó. ¿En este momento te hablas con tus papás, con tu familia o no? Me han expresado su cariño y etcétera, pero no he obtenido de ellos el reconocimiento de que ese presidio fue injusto. Hay un quiebre familiar. Hay un quiebre familiar en el proceso de reconciliación, porque el primer paso para superar este quiebre de la sociedad nicaragüense es comenzar por la familia misma. En solo 5 años, 1 de cada 10 nicaragüenses, incluidos Alex y Douglas, se han tenido que ir. Y ahora el dinero que le envían a sus familiares como remesas es uno de los principales ingresos del mismo régimen que los expulsó. Y esa es una política del régimen. Por eso ha abierto las puertas, no ha cerrado. Entre más gente envíe, más dinero él recibe. ¿Y qué más hizo el régimen para deshacerse de ustedes? Bueno, luego nos eliminó de todos los registros. Registros de nacimiento, no existimos. De propiedad, no tenemos nada. Bueno, ya anteriormente nos había borrado mi registro académico. Yo estudié administración de empresas, pero nunca pasó. Es una cosa que más me ha dolido porque yo estudié con mucho esfuerzo, trabajaba y estudiaba. Mientras Alex aprende inglés para estudiar una maestría que le vuelva los títulos que el régimen le borró y se gana la vida trabajando de noche en el mismo hotel del famoso Watergate, Douglas debe estar aterrizando en Inglaterra, pues después de pasar por todo un limbo burocrático, logró recibir por fin la nacionalidad colombiana y un pasaporte que le devuelva la libertad de moverse que el régimen le negó. Pues el no tener nacionalidad, identidad, ciudadanía es algo bastante terrible. Eso afortunadamente terminó en que ahora yo cuento con un pasaporte que lo puedo enseñar, que es este, es decir, oficialmente yo soy colombiano y lo que me llena de mucho orgullo. Así no puedan volver a su país porque los detienen o no tengan un pasaporte nicaragüense válido, Douglas y Alex seguirán levantando la voz para que Ortega libere a los que siguen presos y a los otros que acaba de apresar hace poco. En esa política de puertas giratorias donde libera a unos y encierra a otros. La libertad es como el oxígeno, que cuando vos no experimentas la libertad, no sabes lo que realmente es la libertad. Mientras tantos exiliados siguen en el limbo, haciendo fuerza para que la democracia vuelva a Nicaragua, para que su historia no se repita en ningún otro país y que ningún otro tirano se siga perpetuando en el poder. Mientras los exiliados apenas sobreviven con lo mínimo e intentan que la presión internacional aumente, Nicaragua cada vez está más cerca de otros regímenes totalitarios y el silencio solo impulsa a que otros gobiernos sigan su camino. Hola, los invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube aquí. Y si quiere ver alguna de nuestras grandes historias, es fácil. Haga clic aquí. Chao, nos vemos.